Buenos días, mi nombre es Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Soy abogado fiscalista y especialista en prevención de lavado de dinero. En este video queremos hablar de algunos casos en los que fedatarios públicos, notarios o corredores públicos pueden verse involucrados con empresas fachada, con factureras, incluso sin saberlo. Al decir empresa fachada nos referimos a aquella que fue creada o constituida con el único propósito de emitir comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Es decir, se trata de personas morales que sí se encuentran constituidas, sí están dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, sí manifestaron un domicilio fiscal ante el RFC, pero pues no llevan a cabo operaciones reales. Lo único que hacen es emitir comprobantes en donde simulan que realizaron operaciones o que prestaron servicios. Incluso tienen su firma electrónica, sus certificados de sello digital, pero bueno, no llevan a cabo operaciones reales. Lo único que hacen es vender los comprobantes que emiten, que amparan operaciones inexistentes, ficticias o simuladas. De hecho, cuando el SAT las va a buscar, pues se encuentra con que no hay una infraestructura, no hay personal, no se observan los elementos necesarios para que se lleven a cabo las actividades o los servicios que amparan sus comprobantes. Hay casos en los que ni siquiera las encuentra en su domicilio fiscal, pero bien, por eso hablamos de empresas fachada y nos referimos a las factureras. Bueno, ¿qué tienen que ver los notarios y corredores públicos en este tema? Todas y cada una de estas personas morales factureras fueron constituidas ante un fedatario público, notario o corredor público. Todas estas empresas tienen características que el fedatario público pudo haber detectado para percatarse de que esa persona moral sería utilizada para facturar operaciones inexistentes. Se preguntarán probablemente, bueno, ¿y cómo puede uno darse cuenta que una empresa que se está constituyendo va a ser utilizada para facturar operaciones inexistentes? Es muy fácil, claro, hay que tener algunos conocimientos fiscales, pero vamos a indicar aquí cuáles son las características que tienen estas factureras. Primero, se crean con prestanombres, es decir, si yo me dedicara a la facturación falsa, a tener este tipo de empresas fachada de factureras, yo no iría a constituir a persona moral fungiendo yo como socio. Llevaría dos prestanombres. De hecho, así lo hacen los factureros. Llevan a prestanombres para que sean los prestanombres los que aparezcan en el acta constitutiva de la persona moral. ¿Esto cómo lo percibe el fedatario público? Bueno, pues es muy fácil. Luego se observa que quien va a solicitar el servicio es una persona y quienes van a aparecer como socios son dos personas que yo llevo. A veces ni siquiera comparecen los prestanombres ante el fedatario público, simplemente se les lleva las identificaciones de estas personas, la información que se necesita para plasmarla en el acta constitutiva y probablemente irán solamente a firmar o a veces ni siquiera eso, ¿no? Entonces es muy fácil darse cuenta cuando van a ser prestanombres o son prestanombres las personas que van a fungir como socios en una persona moral. Otra característica que tienen las factureras o las personas morales que van a facturar operaciones inexistentes es que se crean con un objeto social sumamente amplio. Aquí tenemos el extracto de una acta constitutiva de una persona moral facturera y vemos que en el objeto social se enlistan casi 90 actividades muy diversas entre ellas. Por ejemplo, empieza diciendo que su objeto social será el suministro y administración de personal, pero también la transformación de productos agropecuarios y forestales, también el arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles, la prestación de servicios turísticos, la obra electromecánica, obra eléctrica, compraventa de cualquier tipo de bebidas saborizantes, por mencionar algunas, ¿no? Pero entonces tiene un objeto social sumamente amplio y actividades totalmente distintas entre sí. Otra característica es que se crean varias de estas personas morales al mismo tiempo. Al mismo tiempo, quien se dedica a esto va a la notaría y solicita que se constituyan 20 o 30 o 50 personas morales con obviamente distinta denominación o razón social, distintos objetos sociales, pero bueno, son muchas al mismo tiempo o
con mucha frecuencia, es decir, hoy se constituyen 5 y vuelvo a ir en 2 meses y constituye otras 10 y vuelvo a ir en 3 meses y constituye otras 5. Entonces hay mucha frecuencia en la constitución de estas personas morales. Y también otra característica es que los mismos socios aparecen en varias personas morales. Recordemos que son socios prestanombres y van a aparecer en estas 5, pero también en las 10 que se constituyen después y también en otras 20. Entonces se repiten las mismas personas como socios, las cuales son prestanombres. Si yo fuera notario o corredor público, con solo ver estas situaciones ya sabría que la persona moral o las personas morales que se están constituyendo van a facturar operaciones inexistentes. ¿Qué debe de hacer un notario y un corredor ante esta situación? Bueno, recordemos que desde el año 2013 es actividad vulnerable la prestación de servicios de fe pública para la constitución de personas morales. Por lo tanto, los corredores y los notarios públicos deben identificar a sus clientes en todos los casos y reportar las operaciones ante la unidad de inteligencia financiera. El notario público las reporta cuando el valor de la operación es superior a 8,025 UMAS y el corredor público la reporta en todos los casos. Nos parece que hay una deficiencia en la ley en este sentido porque el notario público solo va a reportar estas operaciones cuando el valor de la operación sea superior a 8,025 UMAS, que en este momento, en este año, son 697,212 pesos. Por lo que si alguien va a constituir una facturera y le pone un capital social de 500,000 o de 200,000 o de 100,000 o de 50,000, no es una operación reportable por el notario público. El corredor público sí la reportaría. Algo que tenemos que decir es que la prestación de este tipo de servicios de fe pública es algo totalmente lícito. Es decir, no es algo ilegal, no es algo contrario a la ley, pero lo que sí es cierto es que el fedatario público se encuentra en condiciones de detectar que su cliente lo podría estar utilizando para constituir una persona moral que va a llevar a cabo operaciones de lavado de dinero. Eso sí lo puede detectar el notario y lo debe de poner en conocimiento de la unidad de inteligencia financiera. Al reportar la operación debe señalar la alerta, la situación de riesgo. De no hacerlo, si no se reporta esta situación de esta manera ante la unidad de inteligencia financiera, el riesgo que corre el notario o el corredor público es un riesgo reputacional y probablemente penal. Esta semana salió el 21 de julio una noticia que habla de 100 órdenes de aprehensión, varias de ellas ligadas a empresas factureras. Dice la nota que hay una persona implicada con operaciones simuladas de 52 factureras, todas constituidas por un mismo notario público. Imaginemos que el nombre del notario público se llegara a difundir. ¿Qué podría decir el notario? ¿Que él no sabía que las empresas iban a ser factureras? Yo creo que hay una de dos. O sí sabía lo que estaba haciendo, sabía que se estaban constituyendo factureras y él se prestó para ello, o no tuvo el cuidado necesario para percatarse que había algo raro en la creación de esas 52 personas morales y por lo tanto no lo reportó ante la unidad de inteligencia financiera. Si el notario hubiera tenido un buen programa de compliance, de prevención de lavado de dinero, habría detectado que las 52 empresas iban a ser factureras y hubiera enviado los avisos con alerta a la unidad de inteligencia financiera. Si así lo hubiera hecho, hoy ese notario podría estar totalmente tranquilo porque él cumplió con su deber en materia de prevención de lavado de dinero. De hecho, hasta podría decir que gracias a los avisos de 24 horas que envió, la UIF hoy puede ir en contra de estas 52 factureras. Pero si el notario no tuvo ese cuidado, enfrenta un grave riesgo reputacional, ya que permitió que se le utilizara para la constitución de 52 factureras. No es nuestra intención señalar a los fedatarios públicos, no. Lo que queremos es que se den cuenta de la importancia de un buen programa de cumplimiento de prevención de lavado de dinero, de la importancia de la capacitación en materia de PLD y de la necesidad de supervisar todas las operaciones que se llevan a cabo en la notaría o en el caso de los corredores en la correduría pública.
Un fedatario público que es cuidadoso en el cumplimiento de la ley de prevención del lavado de dinero ayuda a las autoridades para que sean eficaces en la investigación y en la sanción de los delitos fiscales y delitos de lavado de dinero. Un fedatario, por otro lado, que no le da la debida importancia al cumplimiento de la ley de prevención del lavado de dinero, puede ser cómplice de los defraudadores fiscales y de los lavadores de dinero, los factureros. ¿Qué debe de hacer un fedatario público para evitar estos riesgos? Bueno, pues los invitamos a 2 eventos que vamos a tener la próxima semana, en donde desde diversas ópticas abordaremos esta problemática para tener una solución de qué hacer ante estos casos y, mejor aún, cómo evitar que lleguen a darse situaciones que generen estos riesgos. El primero es un curso en línea que tendremos los días 28, 29 y 30 de julio por la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con una duración total de 12 horas, de martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de julio. Abordaremos los aspectos fiscales y penales de la compra de facturas, incluido el que estamos mencionando. Y también en esa misma semana vamos a tener un curso por la tarde los días lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de julio de 4 a 7 de la tarde, una duración total de 9 horas, en donde hablaremos de todo lo que deben saber quienes realizan actividades vulnerables para cumplir correctamente con sus obligaciones de prevención de lavado de dinero. Si desean mayor información de estos eventos, pueden ponerse en contacto al correo alejandro@actividadesvulnerables.com, también al correo cursos@actividadesvulnerables.com o comunicarse a los teléfonos 22 22 43 22 11 o 22 22 43 22 13. Con mucho gusto les daremos más detalles de estos eventos, el temario completo, y todo lo necesario para que se puedan inscribir, y esta información les ayude, si son fedatarios públicos, para poder prevenir situaciones de riesgo como las que hemos mencionado el día de hoy. Bien, gracias por habernos acompañado en este video, los esperamos en el siguiente. Les recuerdo que se suscriban al canal y que activen las notificaciones para que estén al pendiente de los demás videos. Gracias y hasta luego.